Buen programa, Luis. Gracias. Y les quiero presentar a todos ustedes el mundo imaginario de Cristina. Como casi todos los viernes, saben ustedes, ¿no?, que usamos series, películas o títulos de fantasía para abordar, como dice Carlos Pañi en su programa, el gran drama de la Odisea Argentina. Después de la infeliz amenaza con lenguaje mafioso del presidente al fiscal Luciani, estuvimos pensando en acudir a la saga del Padrino. Ya la había usado Johnny. Entonces que no, después pensamos mejor y preferimos el mundo imaginario de Cristina. En el mundo imaginario de Cristina, ella está por encima de todos y de todo. Mirá. Pero no hay que terrorizarse, solamente hay que tenerle temor a Dios. Y a mí, en todo caso, también un poquito. Solamente hay que tenerle temor a Dios. Y a mí, en todo caso, también un poquito, porque... En su mundo imaginario, ella no responde preguntas de los jueces. Porque, como decía recién Ernesto, ella dice y cree que la historia la absolverá. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. Permiso, me voy a levantar, señor. He terminado la aclaración. Muchas gracias y buenos días. Señor presidente, voy a preguntar si van a contestar preguntas. No contestó si van a contestar preguntas. Me imagino que ya con su... Sí, yo le he preguntado, pero me parece que tal vez no escuchó por los aplausos que había. Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo. Gracias. Silencio, por favor. Qué fuerte. El que dice silencio, por favor, es Jiménez Uriburu. El de la izquierda, el que decía, por ahí no escuchó, es Gorini. Los malinterpretaron, dijeron, no le contestaron. No, se mantuvieron en sus treces. Y vamos a ver qué es lo que pasa, porque si ahora hacen este lío... En su mundo de ficción, en el de Cristina, José López no fue secretario de Obras de Servicio Público, ni de Néstor ni de ella misma. Y menos todavía recibió órdenes directas de ella, como demostró Luciani, ni de Máximo, para pagarle antes a su socio, Lázaro Báez. En su delirio, Cristina cree que López era más amigo, casi amigo íntimo, del hermano de la vida de Macri. Si había un caso en la República Argentina para poder investigar la corrupción en general, pero en particular en materia de obra pública, era este, el de José López, secretario de Obras Públicas, revoleando los bolsos con 9 millones de dólares por el convento. ¿Saben qué pasó? Se mandó un oficio a Estados Unidos, a la Reserva Federal, porque había billetes, fajos termosellados, salidos directamente de la Reserva Federal. ¿Qué informó la Reserva Federal? Que sí, un fajo había sido enviado ¿a dónde? Al Banco Finansur. ¿Quién estaba en el Banco Finansur? Un señor que se llama Sánchez Córdoba. ¿Quién es el señor Sánchez Córdoba? Un señor que integraba la comisión directiva de con Macri y con Angelici, no sé, porque yo de fútbol no entiendo mucho, en Boca. ¿Saben por qué? Cuando empezaron a tirar el ovillo de esto, pararon. Porque aparecieron ellos con el ovillo, los macristas. Cuando el fiscal Luciani dice, donde uno aprieta sale pus, tiene razón, fiscal Luciani, la pus de ustedes, los macristas. Señora vicepresidenta, error, error. El Banco Finansur en esa fecha estaba uno de sus empresarios favoritos, Cristóbal López. Y además, José López, es secretario de Obras Públicas de su gobierno. Su gobierno, no del gobierno de Júpiter. En su planeta de fantasía, la presidenta de la Argentina, la vicepresidenta de la Argentina, juraba que la pobreza, cuando era presidenta, era insignificante. Que Argentina se podía usar como caso de éxito. Incluso en Roma, en la sede de la Oficina de las Naciones Unidas, más conocida como FAO. Nadie, a esta altura, yo no lo sé, nadie sabe dónde sacó semejante dato. Pero ella estimó, 2015, que la pobreza era de menos del 5% y la indigencia estaba en el 1.27%. Lo que ha contribuido a que Argentina erradicara el problema del hambre fue precisamente la existencia del Estado. Es una combinación de políticas muy fuertes, muy activas, que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5%.
1,27% y también de indigencia del 1,27%, si mal no recuerdo. Fue tan escandalosa la cifra que incluso los periodistas del Palo decían, che, esto no cierra. Y entonces la jefa necesitó que saliera a redoblar la apuesta, su lenguaraz preferido, el hombre que ensució a Nisman cuando estaba muerto, Aníbal Fernández. Entonces proclamó, sin ponerse colorado, que en Argentina, por si no lo recordás, escuchalo, que en Argentina había menos pobreza que en Alemania. Pero Aníbal, entonces, ¿de cuánto es la pobreza en la Argentina en este momento? Lo acaba de decir la presidenta, no ronda el 5%. Es 5% entonces. Lo acaba de decir la presidenta Casao. Alguien levantó la mano para decirle que no era cierto el dato. ¿Por qué? Porque los cálculos, ahí están todos los que calculan, los que hacen de verdad los cálculos en el mundo. ¿Alguien dijo que no estaba de acuerdo con lo dicho por la presidenta? No, ahí no, pero digo, si tomamos como cierto ese dato, según datos de la OCDE, te estoy hablando, Argentina entonces tendría menos pobreza que Dinamarca, que Finlandia, que Noruega, países reconocidos en todo el mundo por su equidad social. No la están pasando bien, mi amigo. Países como Alemania no la están pasando bien en términos de pobreza, aunque no lo quieran creer. ¿Pero vos decís que tenemos menos pobreza que Alemania? Y sí, aunque no te guste. Ahí Milei se está riendo ya. Buenas noches, enseguida, en un ratito más voy a hablar con él. Y Florencia Arieto también se agarra la cabeza, ¿no? Pero es lo que nos pasa a todos. Digo, ¿cómo se puede mentir durante tanto tiempo? Esto fue en junio de 2015. ¿Te acordás? Hacía ya casi una década que venían manipulando las estadísticas. Lo veníamos hablando con el Bebo en el viaje de la radio acá, de Rivadavia acá. Más de 10 años sin reconocer que la inflación era escandalosa. Tanto que en 2003 les tenían prohibido hablar de inflación. No se podía, la palabra inflación no se podía decir. Tanto que en 2013 a un ministro de Economía de este país, en vez de recordarlo por su apellido, vos lo mirás y yo te digo, no te acordás del apellido. Pero ¿sabés cómo lo recordás? Por su expresión, me quiero ir, me quiero ir. In Argentina at this moment. Depende, a ver, creo que el acumulado últimos 12 meses es 10.2, me puedo estar equivocando, 10,2, me puedo estar equivocando en la décima, digo. Creo que es un... ¿Puedo cortar esto? Me acuerdo, sorry. No sé, ¿puedo cortar esto un minuto? Sí. Metamicrófono está más ley. Me quiero ir. ¿Ahora? Sí, me quiero ir. No, y además, la verdad, hablar sobre estadísticas de inflación en la Argentina es complejo, ¿ok? Prefiero quedarme con la última respuesta que te di y no ahondar en el tema, ¿ok? A Damián Dipache se hace costillar. Claro, hablar de estadística de inflación en la Argentina, de pobreza en la Argentina, con Cristina es complejo. Porque a Cristina no se la contradice, ni siquiera se la mira a los ojos, como dicen que pedía Carlos Zanini, ¿entendés? Y si Cristina dice que durante su gobierno no hubo inflación y la pobreza era insignificante, es así, y como dice Máximo, se acabó. O en todo caso, para que no se enoje, a la pobreza no se la mide, listo. Se acabó, no la medimos, la sacamos de la planilla. Y si el resto del planeta tiene la mala costumbre de medir la pobreza, de registrarla, para justificar que no lo hacemos, un argumento bien nacional y popular es que registrar la pobreza resulta estigmatizante. Usted dice que la oposición o los periodistas no le creemos los números que usted ve, pero ¿cuántos son los pobres de los índices que usted tiene? Porque ayer se conoció, por ejemplo, el índice de Gini que empeoró. ¿Cuántos pobres hay? Pero esa pregunta, ¿cuántos pobres hay? Es una pregunta complicada. Yo sé, convengamos que es bastante relativa al número de pobres, ¿no? Últimamente, no, me parece que es una medida bastante estigmatizante. El empalme, empezaron, no, que no se juntaba el INDE, cualquier cosa. Igual Cristina será muy naca en pop y podrá haber dijo el otro día, ¿no? Que se siente una pero muy no parece, ¿no? Porque una cosa es defender a los pobres, que están ahí en la esquina de la corrupción, y otra es ir de vacaciones donde van los pobres. Yo no tengo porque van a decir seguramente, Cristina, consejo ideológico, ideologizada, no. Esto no es ideología. Miren, Néstor y yo de vacaciones a Beijing y a Moscú no nos fuimos nunca. ¿Saben dónde íbamos de vacaciones, Néstor Kirchner, nuestros hijos y yo?
A Nueva York. Muy bien, señor, se ve que leyó el libro. Muy bien. Muy bien. A Nueva York y a Orlando. Sí, a Disney World, a Néstor le encantaba. ¿Saben qué? Le encantaba, disfrutaba como un chico en Disney World. Si no tenemos problema con los Estados Unidos, no tenemos anteojeras ideológicas. Muchachos, muchachas, déjense de joder con esto de que los comunistas y todo. Y mirá a Bernie aplaudiendo, ¿no? Que porque decía que se iba a Disney World. Yo no lo conozco Disney World, pero debe ser ahí cerquita. Pero se ve que entonces todavía el kirchnerismo no había sacado de la galera el asuntito de la colisión de derechos de viajar al exterior con el de dar trabajo a los argentinos. ¿Te acordás que había esgrimido Batakis? La ministra de Economía que menos tiempo duró en el cargo, creo que de la historia. Pero fue hace un ratito eso, nada más. Entonces, cuando pasaba eso, Cristina ni se imaginaba que Martín Guzmán le iba a renunciar en la cara, mientras ella, en el mismo instante, decía, mientras renunciaba por Twitter, Guzmán, se seguía colocando por encima del bien y el mal y se proclamaba como el único ser en la Tierra que podía mostrar su iPhone 13 al mismo tiempo que carpeteaba al presidente. ¿Vieron? Hay funcionarios que funcionan. Hoy estoy positiva. Hoy estoy positiva. Sí, hoy pum para arriba. Pum para arriba. Y bueno, iba a contar. Este señor, voy a leer el mensaje que me manda. Cualquiera puede leer mi celular. No sé si todos pueden decir lo mismo. Pero lo que está en mi celular puede ser visto y leído por todos y todas. ¿Y por qué no lo muestra? Perdón. Después de su alegato a la Bartola del martes pasado, ya lo sabemos, en el mundo imaginario de Cristina, hablando de celulares, imaginario y caprichoso, vos sos mejor si no usás WhatsApp, pero recurrís a Telegram. Yo no sé por qué, porque yo tengo Telegram, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé. Entonces, yo tengo Telegram. Ah, bueno, será mejor, no sé. Y en su megalomanía, la tenés que glorificar a Cristina. Si al final, después de tanto, ella misma reconoce dignísima que José López era un chorro. Las explicaciones no las tiene que dar Cristina, las explicaciones ya lo dijo ella, la tienen que dar los tipos que están diciendo que hay una asociación ilícita desde el gobierno. Un gobierno que fue elegido por 55% de la gente y están diciendo que fue una asociación ilícita. Pero, entonces, esos son los que tienen que dar explicaciones, no Cristina. Cristina la está dando. No sé si la está dando, Rodolfo, en un punto. Reconoce que José López era un corrupto. A ver, ¿qué más querés que Rodolfo, haga? porque si no, reconoce que José López era un corrupto y que sus licitaciones están controladas por la auditoría, Rodolfo, por el Senado, por el Congreso, por la auditoría, por la CIGEN. No sé, ¿qué más querés que haga una presidenta? Además de hacerse cargo del corrupto que tuvo como secretario de Obras Públicas, ¿qué más querés que haga? A ver. Mirá, no sé, por ejemplo... ¿Cuál es lo que quiere? Lo que yo te pregunto es, si no hace falta una respuesta, y esta es la pregunta que yo hago, es... Un hombre que no tiene una constructora, de golpe pone... pero Jairo, a mí no me lleves a ese terreno. Pero déjame, a mí no me lleves, pero Rodolfo, ¿me dejas exponer? No te voy a contestar. Pero me estás diciendo que... Es lo mismo que me digas, en la foja tal del expediente. No, Rodolfo, política, es algo mucho más amplio. No hablemos de ¿Me dejaste exponer un argumento? De anécdotas y de circunstancias, mucho menos cuando ni siquiera me imagino que conocés Río Gallegos. Pero ¿me dejaste exponer un argumento? Si vas a hablar de Río Gallego, de Santa Cruz, Rodolfo, sin saber, bueno, habla con otro, conmigo no. ¿Me dejaste exponer un argumento? No, ya está. No, chao. Gracias, muchachos, buenos días. Te dejo exponer un argumento porque yo soy el jefe de las operaciones sucias de Cristina y Cristina no se le puede argumentar. En el planeta conspiranoico de Cristina, ya para finalizar, un barra brava es parte de la fiesta de todos, ¿no? Agarrado para la avalancha. Pero jugar al fútbol masculino y compartir un vestuario, como en Liverpool o como en la Quinta Olivos, puede ser sinónimo de corrupción o de una asociación ilícita para condenarla. Corrupción en la Quinta Olivos. Los viernes, con Néstor, Ricardo Jaime y... ¿Y sabés qué, Oscar? Claro. Mandalo al frente a Massa, por favor, de una buena vez. Sí. Yo lo conocí a Kirchner de mucho antes que Massa. Y nunca fui en la vida a jugar al fútbol. A jugar al fútbol, sí. Como él iba todos los viernes, él y su secretario a jugar al fútbol, sí. Y se quedaban hasta altas horas de la madrugada
jugando al fútbol, comiendo y demás. No, a la puta que los parió. Que no te tiemble nada. Y en el vestuario de la canchita de los Abrojos, según Cristina, donde a veces iba a jugar el Liverpool de Luciani y otros, la sentencia estaba escrita. Ahí está. En el oscuro mundo de Cristina, usar un obituario para ensuciar al fiscal que pide su condena es legítimo. Ella puede usar de todo, se puede meter bien abajo en el barro. Y descontar que el juez Rodrigo Jiménez Uriburu la va a condenar porque su papá fue funcionario de dictadura es una evidencia irrefutable para ella. Pero cuidadito, no te vayas a meter con sus hijos, no se los puede mencionar. Aunque ella los haya involucrado en sus presuntos negociados. En Cristinalandia, la fortuna de Apero Macri es toda producto de la corrupción, mientras que la de ella es el fruto de su esfuerzo como abogada exitosa. Los números que manejás, infórmate bien, no son esos. Yo teníamos y tengo una determinada posición económica que ha sido producto de que he trabajado toda mi vida y he sido una muy exitosa abogada. Ahora soy una exitosa presidenta también. En sus sueños, Cristina es una mezcla de Evita y Perón. Hubiera sido amante del general Belgrano, lo dijo ella, no yo. Y en otra vida habría sido una abogada egipcia, ¿no? Una arquitecta egipcia. Pero en la vida real, no en el mundo imaginario de ella, le entregó el 85% de la obra pública de Santa Cruz a Lázaro. Es la presunta jefa de una banda que se quedó con más de 2.000 millones de dólares y que no terminó la mayoría de las rutas. Obras obtenidas por la vía de licitaciones truchas. Señores jueces, como pueden ver, finalmente la obra que supuestamente iba a ejecutarse en 20 meses, finalmente, escuchen bien, se certificó en su totalidad en los primeros 5 meses. Al menos el ítem principal. Y respecto de los 2 restantes le queda una ínfima porción sin certificar. Lo que demuestra que todo era absolutamente una farsa. Todo estaba amañado, todo estaba armado para extraer fondos del Tesoro Nacional con apariencia de licitud. Tal era la connivencia y lo burdo de la maniobra, que casi todo el ítem 1 se certificó en los primeros 3 meses. Una obra que debía realizarse en 20 meses.